Ella es una periodista venezolana que vive en Estados Unidos, la conocí durante el juicio al Chapo Guzmán, tiene muy buena información y sobre todo imágenes interesantes de lo que pasa en Venezuela, interesantes e impactantes. Estoy viendo unas imágenes de cómo operan los colectivos bolivarianos que defienden al chavismo, unas imágenes, se bajan de unos autos, gente con pañuelos rojos, ayer en Maracaibo. Y también cuelga un testimonio de un joven militar que expresó su respaldo al presidente encargado, Juan Guaidó. Escuchémoslo. Estamos acá, este mismo puente victorioso, gritando una sola voz, la voz que hemos esperado durante estos 20 años de gobierno y de opresor, usurpador. Estamos acá en respaldo a la gestión que ha hecho, al extraordinario trabajo en conjunto con la comunidad internacional por parte de nuestro comandante jefe Juan Guaidó. Reiteramos a nuestro comandante jefe todo nuestro apoyo incondicional de parte de todos los militares que estamos acá en Cúcuta. Quien les habla es el primer teniente Daniel Eduardo Archer Chirinos, desde el puente Simón Bolívar. Que tengan muy buenas noches. Testimonio de la noche. Alan Catey, analista político internacional, nos acompaña. Gracias, Alan, por venir. ¿Por qué pongo este testimonio de este teniente joven? Se lo ve muy joven, no llegará a 30 años. Porque si bien suma apoyos dentro de la Fuerza Armada Bolivariana, Juan Guaidó, todavía le falta el apoyo más importante, que es de esa cúpula que controla todavía al grupo militar venezolano, a la Fuerza Armada Bolivariana, que no permite que el respaldo a Juan Guaidó sea absoluto y que marque la línea donde tenga que caer Nicolás Maduro por falta de apoyo militar. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, la situación que se dio ayer fue una situación curiosa, interesante en términos de que la acción que se toma al conseguir apoyo interno en el SEBIN para liberar a López y este movimiento, aunque sea pequeño, de tropas que se acercan a la base militar, provoca una situación de sorpresa a nivel del gobierno de la dictadura venezolana. Es un movimiento sorpresivo, les toma desprevenidos. Evidentemente ellos esperaban cualquier tipo de acción para el día de hoy, y lo que sucedió ayer desconcertó al gobierno venezolano, a la dictadura. Tan es así que a lo largo de todo el día, hasta recién las 9 de la noche, Maduro nunca aparece. Quienes salen a defender a la dictadura, quienes dan la cara, son básicamente Diosdado Cabello, Padrino, y de alguna manera el canciller Arreaza, ¿no? Y ese es un poco la primera lectura que yo hago del asunto. Es decir, la oposición logra un efecto de sorpresa y logra, en cierta forma, desubicar al gobierno. La otra cosa que fue evidente fue que el llamado a la gente a salir por parte de López y por parte del presidente Guaidó, si bien tuvo importante respaldo, no tuvo el respaldo masivo que habíamos visto en movilizaciones anteriores. Yo recuerdo en el 2015, 2014, movilizaciones de 1 millón de personas. O la misma de Guaidó cuando se declaró presidente. La misma cuando él se declaró presidente. Yo tengo varias lecturas al respecto. La primera, la salida de 3 millones de personas de Venezuela en este último año y medio, ha significado la salida de, en cierta forma, la punta de lanza de la resistencia de la oposición al régimen. Es decir, la gente más decidida a luchar en las calles a costa de cualquier cosa. A costa de cualquier cosa. Esa gente ha salido de Venezuela a buscar su futuro en otro lado, ¿no? Esa podría ser una lectura. Una segunda lectura es que los regímenes dictatoriales, al final del día, buscan mantenerse en el poder a costa, en cierta forma, llamémoslo, es una palabra un poco fea, de la resignación del pueblo.
Llega un momento en que la gente dice, ya bueno, esto es así y aquí hay que tratar de vivir como se pueda y me resignaré a lo que me regalen. Esa situación se da no solo en Venezuela, es una situación generalizada en los procesos dictatoriales en el mundo. Eso lo podemos ver en Cuba. Cuba ya lleva 60 años con un régimen de esa naturaleza. Corea del Norte lleva un régimen así 70 años. Corea del Norte tuvo un caso lamentable hace 20 años de una hambruna que mató a 2 millones de ciudadanos y no pasó nada al interior del país. Es decir, se puede llegar a las situaciones más extremas cuando se llega a este punto de resignación de la gente, ya no importa lo que pase. Ese podría ser también una situación a la que se esté llegando en Venezuela. Y claro, está también la aplicación de un libreto y de una franquicia muy bien estudiada y muy bien manejada en lo que se refiere a la represión. Es decir, el gobierno venezolano, en lo único que funciona perfectamente bien es en el tema de la represión. Ahora, ayer puede que sea muy claro, triste para la oposición o para la democracia, que la gente no inundó y no desbordó las calles como en otras ocasiones, como tú lo dices, pero pasan dos cosas icónicas. La primera, la liberación de Leopoldo López, ya después vamos a hablar de por qué terminó donde terminó, en la Embajada de España, pero claro, un ícono del gobierno, un detenido político que estaba condenado a 14 años de cárcel, que sale. Recuerdo cuando Diosdado Cabello le instó a Guaidó, sáquelo de la cárcel, si es presidente, sáquelo de la cárcel a Leopoldo López. Ayer lo hizo Juan Guaidó. Y lo otro, tomarse la base militar de La Carlota, la famosa base Generalísimo Francisco de Miranda, que está enclaustrada dentro del lado metropolitano de Caracas, que es digamos, un fuerte ícono de la Fuerza Armada Bolivariana, pese a que se construyó en los años 40, es un ícono del poder de la Fuerza Armada leal al chavismo. Entonces, icónicamente son dos cosas muy importantes las que pasan ayer. También pasa otra cosa, que es digamos que es el factor que nos deja todavía en una situación de suspenso y de incertidumbre, ¿no? El ejército no sale. No hay presencia militar en la calle, no hay presencia militar en la represión. La represión la ejerce esencialmente la policía y los colectivos. El ejército no sale, no aparece, no se manifiesta, ni en pro ni en contra. Neutral. O sea, se queda, como se dice, sentado en la baranda, mirando a ver qué pasa. Eso obviamente debería también dar lugar a lecturas, ¿no? ¿Y cuáles son esas lecturas? Evidentemente al interior del partido de gobierno, digamos, de la dictadura madurista, en este momento se están decantando posiciones. Hay fraccionamientos y hay, digamos, fisuras ya significativas al interior del gobierno de Maduro. Este hecho de que Maduro no haya aparecido ayer a lo largo de todo el día es un gravísimo síntoma de debilidad de él. ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿Porque estaba peleando con su gente? ¿Porque estaba buscando acuerdos? ¿Porque tenía miedo? ¿Porque no sabía qué hacer? Vale. Porque estaba quizás tomando ese avión que Rusia no le dejó tomar. Y se regresó por ahí. El avión está en Maiquetía. Maiquetía no es tan cerca de Caracas. No, hay que recorrer unos 45, 50 minutos para llegar a Maiquetía y pasar bastantes zonas, digamos, periféricas de la ciudad. Pero más allá de que haya querido irse o no, la situación de Maduro al interior del gobierno evidentemente se volvió en alguna forma complicada. Él no sabía qué es lo que estaba pasando a nivel de Fuerzas Armadas. Él recién a la noche puede tener la certeza de que no ha habido otros levantamientos, de que no han plegado otras unidades a esta, llamémosle, revuelta. Y por lo tanto él está en una situación completamente insegura e incierta. Y al interior de la dictadura empiezan a tratar de alinearse fuerzas de otras maneras.
¿Cómo se explica uno que el SEBIN, nada menos que el SEBIN, sea quien a través de su líder máximo acepte la liberación de López? Entonces, ¿qué cosas se están jugando adentro? ¿Hasta qué punto las negociaciones que se han estado realizando con elementos de Fuerzas Armadas, con elementos del propio gobierno, han avanzado? Eso realmente es una incógnita y en este momento no lo sabemos. Lo que podemos saber al momento es que la táctica de Maduro de ganar tiempo, de quemar tiempo, es la que se va a seguir aplicando. Esa es la táctica que le ha dado resultado. El programa de expulsión de la gente de Venezuela va a continuar. Se va probablemente a incrementar porque la situación económica al interior del país va a empeorar. O sea, todas estas circunstancias que se están dando en Venezuela en este momento no es que van a mejorar la economía del país. La catástrofe que está viviendo Venezuela por el tema eléctrico, la catástrofe que vive Venezuela, y como lo evidenció ABC de una manera dramática en el plano alimenticio, cuando estamos viendo fotografías de gente en Venezuela que la izquierda mundial salió a decir que eran del Yemen. A ese punto ha llegado la situación de deterioro nutricional del país. La UNICEF dijo que 300,000 niños migrantes venezolanos están en riesgo de muerte por la desnutrición, por la falta de condiciones para dormir, para vivir. Por la falta de vacunas. No creo que la UNICEF se va a inventar esa cifra para ser parte de la conspiración que denuncia el gobierno chavista. No, evidentemente los números en Venezuela son dramáticos, ¿no? La situación al interior del país es dramática. El año pasado, en el año 2018, Venezuela alcanzó niveles de pobreza extrema, cercanos al 90%. Le superó a Haití. Esa es la realidad de Venezuela el día de hoy. 4 millones de ciudadanos afuera, 2,000 generales. Claro. 2,000. Bueno. En donde sea 2,000 es demasiado. 8:25, Alan Catey con nosotros, analista político internacional, hablando sobre la situación de Venezuela. Alan, ante este contexto, quisiera preguntarle su lectura de la reacción de Estados Unidos. Por ejemplo, ayer Donald Trump había amenazado a Cuba de no apoyar a Venezuela, a la dictadura de Maduro. También la Casa Blanca no ha descartado una acción armada y ha reiterado que todas las opciones están todavía sobre la mesa. Yo pienso que lamentablemente para Venezuela en este caso, la deriva de la política internacional norteamericana es absolutamente visible, ¿no? No existe una política exterior. Y esa ausencia de una política exterior determina que las declaraciones que van haciendo cada día tengan menos importancia y sean tomadas menos en serio, porque realmente no obedecen a ningún tipo de plan o de un lineamiento político claro. Simplemente son declaraciones y en eso se están quedando, ¿no? Esa es la otra observación que cabe hacer. Esa es la otra observación que cabe hacer respecto de lo que sucedió ayer, es eso, ¿no? Es decir, no existe una política internacional articulada que en cierta forma garantice el éxito del gobierno de Guaidó. No sé cuál sea la acción que se deba tomar, pero evidentemente una acción humanitaria en el caso de Venezuela es más que evidente su necesidad. La necesidad de una acción humanitaria es tan evidente como la que se debió haber dado en el caso de Ruanda. Cuando se produce el genocidio de Tutsis 1994, en el una gran 94, matanza terrible. que es una cosa espantosa. Espantoso. Mueren 800,000 personas. Bueno, en Venezuela, tú comentabas, hay 300,000 niños en riesgo de muerte por desnutrición de los que están saliendo de Venezuela y de los que se están quedando. Y de los 300,000 muertos que ya registra Venezuela por la violencia de la delincuencia al interior, favorecida absolutamente por el gobierno de la dictadura, que utiliza a estos mismos delincuentes como fuerza de choque para atentar contra los ciudadanos que salen a manifestarse.
¿Eso no es un genocidio? Lo curioso, como siempre, es la ceguera y la torpeza de la izquierda internacional. El día de ayer en Argentina leí con mucha pena que a unos chicos venezolanos que salieron a manifestarse en contra de Maduro cuando se produce la liberación de López, una patota de kirchneristas los asaltan, los golpean, los agreden, y yo recuerdo en la década de los 70 a muchísimos ciudadanos argentinos huyendo de una dictadura terrible, refugiándose en Venezuela, donde encontraron la posibilidad de reconstruir sus vidas, como les pasó a muchísimos otros ciudadanos chilenos, brasileños, que en su momento tuvieron que huir de dictaduras y que se fueron a refugiar en Venezuela. En ese momento, obviamente, Venezuela era un espacio de acogida, un espacio de democracia para esos ciudadanos. Qué pena que se hayan olvidado tan pronto de cómo fueron acogidos esos argentinos en Venezuela y cómo lo están siendo esos venezolanos hoy en Argentina. Ahora, Leopoldo López, este ícono de la oposición y de insignia de los presos políticos en Venezuela, sale, es liberado, pero termina en la Embajada de España, luego de pasar por la chilena. ¿Puede decirse que se jugó mal esa carta a Leopoldo López? ¿O que no le queda más que correr? O sea, se apostó. Si cae Maduro, me quedo tranquilo. Pero si no cae, tengo que correr porque me van a coger preso. Y Maduro, de alguna manera, ayer, sin lanzar una amenaza directa contra Guaidó y contra López, ya los acusó de este intento de golpe de Estado. Sí, bueno, Maduro obviamente va a aprovechar, y la dictadura va a aprovechar la coyuntura, dependiendo de qué es lo que suceda hoy en cuanto a movilización, va a aprovechar esa coyuntura para aplicar lo que ellos consideran justicia, ¿no? Hablar de golpe de Estado por parte de Maduro es sardónico, pues. El que da el golpe de Estado es él. Claro. O sea, quien está actuando al margen de la Constitución y de la ley es él. El gobierno de facto de Maduro es un gobierno que no tiene ningún tipo de credencial internacional. O sea, los apoyos internacionales de Maduro no pueden ser más vergonzosos. Pero Jorge Arreaza, el canciller de Maduro, sigue hablando ante la ONU. Si bien se paran y se van los países del Grupo de Lima, etcétera, que el hecho que le dejen entrar a Arreaza a hablar ante la ONU quiere decir que lo reconocen todavía. Algunos países, claro. Concretamente, Rusia, China, Irán, Siria, Cuba. ¿Y por eso puede hablar, ejercer ante la ONU? Puede hacerlo porque para suspender a un país ante Naciones Unidas se requieren una serie de circunstancias, ¿no?, que no se han dado. Me refiero en el plano administrativo interno de Naciones Unidas. Se impone un veto a cualquier acción contra Venezuela en el Consejo de Seguridad y se bloquea cualquier oportunidad de impedir el acceso de Venezuela a un foro, ¿no? Alan, el caso de Venezuela, no sé si te pasa lo mismo, Vero, que por ser periodista te pregunta a la gente, bueno, ¿y qué crees que va a pasar en Venezuela? Y es uno de los casos más difíciles de decir, creo que va a pasar esto. Yo recuerdo la vez pasada cuando Guaidó asumió y todo, dije, ahora se cae Maduro y no doy más de 72 horas. Sin embargo, han pasado 72 semanas. Es difícil decir qué va a pasar, en qué va a terminar todo esto. Muchos me decían, ahora sí cae Maduro. El tema es no sé cuándo. Pueden pasar 20 años más de chavismo. No quisiera hacerte esa pregunta, pero tengo que hacerle. ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? Bueno, recordarás, yo estuve acá justamente cuando se proclamó la presidencia de Guaidó, y comentábamos, y yo pensé, mi opinión fue que no pasaría nada, que realmente mientras no hubiera una definición al interior de Fuerzas Armadas, en un sentido o en otro, nada pasaría. Y yo creo que esa es la condición esencial. Mientras Fuerzas Armadas continúe respaldándole a Maduro, Maduro se va a quedar. La dictadura no tiene ningún problema en matar. La política de la dictadura en términos de mantenerse en el poder, eso es imperativo categórico, mantenerse en el poder. Y cuando tienes unos círculos tan cerrados y tan
beligerantes y tan criminales, porque son criminales. Recuerdo lo que pasó en el famoso puente de Yaguno hace algunos años, en la época de Chávez, cuando murieron decenas de personas que intentaban avanzar hacia el Palacio de Miraflores, y a través de ese puente famoso, que se hizo famoso, tristemente famoso, los pistoleros leales al chavismo mataron indiscriminadamente gente frente a las cámaras de televisión. Es decir, ahí está lo que tú dices, la dictadura no tiene problema en matar para mantenerse a flote. Ahora, quizá la visión sea, o la visibilización que se hace sea, bueno, aquí lo que puede pasar es que los militares se den la vuelta y digan, señor Maduro, usted está detenido dentro del Palacio de Miraflores, y con eso se acaba. Porque de lo contrario, ¿cómo? Tienen que ser los líderes militares, estos por lo menos 500 de los 2000 generales. El problema de la cúpula militar venezolana es que muy hábilmente el chavismo primero eliminó a cualquier tipo de oposición ideológica al interior de Fuerzas Armadas, y segundo, procedió a corromper integralmente a ese mando. ¿Para qué? Para poderlo chantajear. Y el grado de dependencia que tienen las Fuerzas Armadas, el mando de las Fuerzas Armadas respecto de la seguridad política es absoluto. O sea, seguridad política debe tener dossiers de cada uno de los generales y de sus negocios con un detalle de centavos como para poderlos chantajear y decir, a ver, si tú te vas a manifestar en contra, esto va a salir a la luz. Los intentos que ha hecho Guaidó y que eventualmente habría hecho, o sí los ha hecho el gobierno norteamericano, ofreciendo amnistías a quienes plieguen por un cambio y por una transición a la democracia, no han sido evidentemente suficientes. Y esto nos revela el grado de profundidad de la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. No hay que olvidarse que el gobierno venezolano es, en efecto, una dictadura militar. El 43% de los cargos más importantes del país en Venezuela están en manos de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esta es ya una dictadura militar en la cual el ejército venezolano o sus mandos tiene una presencia absolutamente importante y profunda. En esa medida, pedirles a esos 2000 generales un poco que se hagan el harakiri y digan, sí, vamos a virarnos y vamos a tumbarlo a Maduro, resulta poco probable. A nivel político pasa una cosa similar. Alrededor de Cabello, que tiene también un importante control en lo que es Fuerzas Armadas, encontramos una organización criminal dedicada al narcotráfico que tiene una serie de tentáculos que están insertos en toda la estructura de poder de Venezuela. Entonces, pensar que desde los mandos altos se va a producir algún tipo de acción, yo lo veo complicado. Yo pensaría que cualquier tipo de acción en Venezuela tendrá que nacer de los mandos medios de las Fuerzas Armadas, que podrán tener un grado mínimo de corrupción o comparado con la barbaridad que estamos contemplando en el alto mando. Ellos sí tendrían cara como para decir, ok, nosotros queremos ser parte de un proceso de recuperación del país. Alan, hoy Juan Guaidó anunció que continúa con estas marchas y puso puntos de salida de Caracas. ¿Usted cree que con esto de que mientras la cúpula militar siga apoyando a Maduro, esto se va a desinflar, esta protesta, este movimiento? Nuevamente, el juego de la dictadura desde el primer momento, y no desde ahorita, estamos hablando de un proceso que ya tiene 4 o 5 años. El juego de la dictadura es quemar tiempo, es ganar tiempo y es lograr que ese espíritu de la gente para salir, esa combatividad de la gente para enfrentarse a la dictadura vaya disminuyendo, sea por fatiga, sea por miedo, o por resignación, como hablábamos hace un momento, ¿no? En este momento, si es que Guaidó no logra movilizar a una masa importante de gente para respaldar el proceso, va a ser muy complicado que Guaidó pueda continuar adelante con el proyecto de destituir a Maduro o de eliminar a Maduro,
acusándolo de usurpador, y se va a tener que llegar, si es que eventualmente se llega, a un momento de negociación que ya sabemos por antecedentes anteriores cómo termina. Hace 3 años se empezaron a hacer negociaciones, Maduro dio largas y terminó en nada. Pretendió involucrar al Vaticano, de hecho lo involucró, le tomó el pelo al Papa y la cosa siguió tal cual. Entonces, ese es el juego de la dictadura, quemar tiempo. Gracias, Alan Catey, por esos criterios sobre lo que pasa en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que ocurre el día de hoy con esta convocatoria de Juan Guaidó a que la gente se mantenga en las calles. Ellos creen que la única forma de lograr vencer al régimen de Maduro es manteniéndose en las calles. Lo único que esperamos es que no haya sangre, de que no haya violencia y que la protesta sea pacífica. Lamentablemente son cosas difíciles de cumplir durante todos estos años. Gracias, Alan. Pausa y volvemos.